¿Qué tal, amigos y hermanos? Bendiciones para todos. Los saludo una vez más en el nombre admirable de nuestro Dios, con mucho cariño, con mucho respeto para todos. Para las personas que nos visitan en el canal, les pedimos el favor, suscríbanse al canal, denle like a la campanita para que le llegue nuestro contenido. Si este contenido es de bendición para usted, para su familia, pues compártalo, descárguelo, envíeselo por WhatsApp a alguien. Procuro que los videos no sean muy largos a fin de que puedan descargarlos en WhatsApp y enviárselo a alguien que le pueda servir. No porque pues, yo sea el super predicador ni nada de eso, no, todo lo contrario. He tratado de aprender mucho de otros y aprendo mucho cada día escuchando a otros predicadores. El tema que les quiero tratar hoy es acerca de reconocer los dones de otros, es decir, reconocer en otros lo que Dios ha hecho en ellos. Es importante reconocer lo que Dios le ha dado a otras personas. Cuando hacemos eso, mostramos un poquito de humildad, ¿sí? Porque debemos ser no un poquito humildes, sino muy humildes, porque eso es lo que el Señor enseñó. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y parte de la humildad está en reconocer lo que Dios le ha dado a otros. Las personas que están a tu lado, Dios las ha traído por algo. Tienen capacidades, tienen dones que Dios les ha dado a fin de que tú los ayudes a canalizarlo y a potenciar lo que Dios les ha dado. Entonces quiero mostrarles por la Biblia algunos ejemplos de lo que es reconocer lo que Dios ha hecho en otros. Para esto les voy a invitar a leer la Biblia. Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, el verso 7. Gálatas capítulo 2, verso 7, que dice de la siguiente manera. Quiero compartirla con ustedes. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí quiero tratar un punto que de pronto es un poco delicado, en el sentido de que hay otras organizaciones diferentes a la nuestra, que algo hemos aprendido nosotros con ellos, y no es motivo para que uno, cuando está en una organización, hablar mal de la otra, ni de donde uno viene, ni porque yo no pertenecía a ella, hablar mal. Porque a cada uno Dios le ha dado una capacidad, a cada uno Dios le ha encomendado una misión y cada uno de ellos la está desempeñando. Creo que debemos guardar respeto por las otras organizaciones, porque cada uno está haciendo lo que Dios le envió a hacer y está seguro en esto que está haciendo. Ahora, he visto muchas riñas, muchas peleas, muchas críticas entre organizaciones de los líderes de cierta organización hacia las otras, cosa que Dios no nos mandó a eso, hermano. Dios nos mandó a hacer nuestro trabajo sin criticar a los demás. Yo no tengo que hablar mal de otro líder, de otro ministro, de otra persona para tratar de caerle bien a la gente, para ganarme la amistad de la gente hablando mal del otro. No hay necesidad de eso. Yo me gano el cariño de la gente, el cariño de las personas, con mi trabajo, con mi forma de ser, con mi forma de enseñar, con mi forma de hacer las cosas. Y debo respetar cómo la hace el otro, cómo practica el otro sus cuestiones y cómo lo hace su trabajo. Respetarlo. Debe haber respeto entre nosotros, y esto es lo que yo veo aquí. ¿Por qué? Porque Pedro forma parte de los 12 que son llamados, y Pedro es la persona a la que el Señor le entrega las llaves del reino. Así que Pedro es el primero que el Señor llama para ir a trabajar con los gentiles. Por eso cuando él está allá en la terraza de la casa donde él se está hospedando, allá le envían 2 mensajeros de parte de Cornelio para que fuera allá y le dijera lo que le faltaba hacer a Cornelio. Y esto lo encuentras en Hechos capítulo 10.
Cornelio era un centurión romano, no conocía al Señor Jesús, pero era un hombre piadoso, practicaba su religión y daba limosnas de todo, y eso le agradó a Dios. Y como a Dios le agradó, le envió un ángel y le dijo: mira, Cornelio, lo que tú estás haciendo a Dios le agrada, pero es necesario que hagas algo más. Y por eso debes enviar a alguien a Jope para que hagan venir a Pedro. Él te va a decir lo que debes hacer. Y todo esto sucedió en el capítulo 10 de Hechos, usted lo encuentra. Pedro es llamado por Dios y mientras está orando para que le preparen comida, dice que el Señor le baja un lienzo lleno de reptiles y volátiles y le dice: mata y come. Y él no obedece esa voz, por lo cual el Señor vuelve y le hace bajar el lienzo, y él lo único que dice es: nada ha entrado que sea inmundo en mí, por favor, no me digas que coma eso. El Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. El Señor le estaba diciendo que comiera sapos y culebras. El Señor le estaba mostrando los gentiles, porque para el judío el gentil era inmundo, era una persona que no guardaba la ley, por eso eran inmundos según ellos. Pero el Señor ya había decidido que no llamara inmundo lo que él había santificado, porque él ya tenía promesa para los gentiles y quería que Pedro fuera y trabajara con los gentiles. Y Pedro vino un poco desconfiado, vino gente de los judaizantes a criticar lo que Pedro hacía, y por eso él, en salud, porque es la primera vez que el Espíritu Santo desciende sobre personas que no se habían convertido, no eran conversas, el Espíritu Santo viene allí sobre ellos, y entonces sucede algo similar a lo que sucedió en el aposento alto. Entonces Pedro, a raíz de eso, dice: ¿quién puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que los mandó bautizar. Al mandarlos bautizar, él estaba comprometido con los judíos en lo que había hecho, pero afortunadamente él pregunta: ¿quién puede impedir? Y nadie podía impedir, porque el hombre es el que condena, el hombre es el que señala, pero Dios salva, Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de esa gente, se salvó Cornelio y se salvaron los de su casa porque creyeron el mensaje, creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora, eso pasa con Pedro, pero Pedro después comienza a practicar más con los judíos y se deja llevar un poquito de ellos. Y aquí entonces, en el capítulo que leemos, está la crítica que Pablo le hace, no hablando mal de Pedro por la espalda, sino que Pablo confrontó a Pedro y le dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 2, del verso 9, del verso 11 en adelante. Le dice así, el título de la lectura es: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En otras palabras, le estaba diciendo que estaban comportándose como hipócritas. Dice el verso 14, estoy leyendo Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, no hablo por la espalda sino de frente: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí confronta a Pedro, ¿sí? Pero recuerde que él está reconociendo el trabajo de Pedro, porque él lo reconoce en Gálatas 2:7, aunque reconoce su trabajo. Hombre, cuando llega a un diálogo con él en la defensa de la enseñanza y en dejarle claro que él tenía un trabajo que Dios le había encargado, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, hermano. Y cada día nos vamos a ver confrontados a estas cosas. Gente que no está de acuerdo con lo que yo hago. Hay gente que me critica por eso. Seguramente tienen el derecho de hacerlo. Yo, si no quisiera criticar a ellos por lo que hacen,
¿Por qué? Yo estoy seguro en lo que Dios me envió a hacer y por eso lo hago. Pero lo quiero hacer con mucho respeto, sin criticar a los demás, ¿sí? Valorando lo que Dios ha puesto también en ellos. A ver si algún día también nosotros aprendemos a valorar lo que Dios ha hecho en otros. Que eso fue lo que finalmente está haciendo Pablo, reconociendo el trabajo que Dios le encarga a Pedro, pero con los judíos. Y que le reconozcan su trabajo que ahora él tiene que hacer, pero con los gentiles. Y finalmente, para no alargar el video, encontramos que el mismo apóstol Pedro, unos años después, ya una persona madura, porque a uno le falta madurez cuando critica, a uno le falta madurez cuando habla mal de otro, a uno le falta mucha madurez cuando menosprecia lo que Dios ha hecho en otros, cuando no valora, cuando no mira lo positivo que hay en otros, lo bonito que hay de parte de Dios en otros. Entonces uno le está faltando madurez, pero ya en esta etapa Pedro está maduro. En el capítulo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice unas palabras muy bonitas. Desde el capítulo 2, estoy leyendo la segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 15 en adelante, quiero leer. Mire lo que dice él, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ahora lo está diciendo Pedro, escuche, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí está reconociendo que Dios le ha dado una sabiduría especial a Pablo. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Pablo no formaba parte de los 12, pero ahora le está reconociendo su trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene argumentos, porque ha ganado gente, porque ha ganado seguidores, ha demostrado su liderazgo a pesar de la oposición que se le ponía en la lucha con ellos, que lo criticaban, y los judíos que lo perseguían y que lo apedreaban y que inclusive lo hicieron encarcelar, etc. Todo eso lo reconoce Pedro después. En esos años ya es un anciano, ya es un hombre recorrido, ya ha tenido experiencia y ahora valora el trabajo del apóstol Pablo. Entonces, lo que yo quiero decirle a usted, hermano y amigo que me ve, es que reconozcamos lo que Dios ha hecho en otros, reconozcamos las capacidades a otros líderes, reconozcamos lo importante que Dios también les ha dado a ellos, cosas en las cuales muchas veces uno puede aprender mucho. En mi biblioteca siempre acostumbro a tener algunos libros de otros escritores, los leo y saco cosas provechosas de ellos. El apóstol Pablo mismo lo dijo: escudriñenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Así que reconozcamos los dones, reconozcamos las capacidades que Dios le ha dado a otras personas, respetemos el trabajo de otros, porque cada persona tiene un llamado de parte de Dios y lo debe desempeñar. No necesariamente tiene que ser aquí, en mi organización o en la suya. Hay muchos trabajos que Dios le ha encargado a diferentes personas en diferentes lugares. No creamos que somos los únicos, no es así, porque ni aún en el tiempo en que el Mesías estaba caminando con sus apóstoles era así. Recuerde que un día los apóstoles vinieron a él y le dijeron: miren, maestro, hemos visto a unos que echaban demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y el Señor le dijo: ¿por qué se lo impidieron? Bueno, porque no andan con nosotros. Y le dije: ¿por qué se lo impidieron? No hay nadie que haga algo en mi nombre o eche demonios en mi nombre que luego diga mal de mí. Los que no son contra nosotros, por nosotros son. Eso lo dijo el maestro. Bendiciones para todos. Suscríbase a nuestro canal para que le llegue el contenido. Dele like a la campanita. Comparta estas pequeñas enseñanzas. Si gusta, descárguelas, envíeselas a alguien si cree que le pueden ser útiles. Bendiciones para todos, les amo en el amor del Señor.